Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Fahrenkrock, soy historiadora y soy profesora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y hoy quería compartir con ustedes esta cápsula sobre la esclavitud, la encomienda y la mita en Hispanoamérica colonial entre los siglos XVI y XVIII. Quería empezar con una pregunta. ¿Sabían ustedes que en América colonial hubo esclavos africanos, afrodescendientes y también indígenas? Bueno, una primera aclaración, que cuando nos referimos al siglo XVI, estamos hablando de lo que ocurrió entre el año 1500 y 1600, el siglo XVII entre 1600 y 1700, y el siglo XVIII entre 1700 y 1800, ¿no? Estos fueron los siglos que conforman el periodo colonial de América y en que buena parte del continente estuvo sujeto a la corona española. Desde España entonces fueron llevados a América instituciones administrativas y también prácticas legales, entre ellas la esclavitud. La esclavitud es una relación de sometimiento de una persona a otra. La persona sometida pierde su libertad y tiene que obedecer a un amo, que es su dueño. Es una condición legal que distingue a seres libres de aquellos que no lo son, que no tienen ningún poder de decisión sobre su vida y deben dedicarse obligatoriamente a las labores que les son indicadas. En el siglo XV se inició la trata de esclavos africanos a la península ibérica, es decir, España y Portugal. Los españoles, esta costumbre de la esclavitud estaba muy arraigada en su población, era algo que se practicaba en Europa, un derecho de guerra, ¿no?, en que los ejércitos victoriosos capturaban personas y se las llevaban. La mezcla de la experiencia entonces africana europea, ¿no?, sumada al desafío de poder implantar en el nuevo mundo sistemas de trabajo, propició a que los esclavos negros empezaran a desembarcar en América. Llegaron ya con los primeros conquistadores, aparecen normalmente en la documentación como negros esclavos, ¿no? Pero tuvieron que pasar algunos años para que la esclavitud a gran escala se pusiera en práctica. La unión de las coronas ibéricas, que son España y Portugal, y que sucedió entre 1580 y 1640, aportó a esta consolidación del tráfico de africanos en América. La segunda mitad del siglo XVI, esclavos africanos ya se hacían notar en toda la América portuguesa, que era el territorio de Brasil. En las áreas españolas también eran muy numerosos y hasta la primera mitad del siglo XVII ingresaron muchos más esclavos negros en tierras españolas por manos de portugueses que al Brasil. Luego de la separación entonces de las coronas en 1640, esta tendencia se revirtió, ¿no? Y en realidad es la población de Brasil la que se africaniza. En los dominios españoles, los esclavos estaban repartidos por todo el territorio, pero en Brasil se encontraban concentrados en unas pocas áreas, ¿no? Los esclavos africanos fueron empleados en todo tipo de ocupaciones, cultivos en general, plantaciones de azúcar en Centroamérica y servidumbre en Sudamérica. Hay que recalcar entonces que los esclavos eran bienes, pertenecían a sus amos y su estatus legal, ¿no?, implicaba que las condiciones de vida fuesen muy, muy precarias. Podían sí tener oficios, ocupaciones paralelas como zapateros, sastres, albañiles, ¿no?, entre otros, y algunos incluso pudieron comprar su libertad. Era un acto legal que se llamaba manumisión, pero esta no fue la realidad de la mayoría. Es importante señalar también que la esclavitud de africanos nunca fue un tema moral a discutir. Eran considerados seres inferiores y la esclavitud era vista como algo natural en el pensamiento europeo occidental, ¿no? Pero lo que sí traía problemas era la esclavización de indígenas. Ya que había una vasta experiencia previa con los africanos, también era lógico que se intentara esclavizar entonces a los habitantes nativos del Nuevo Mundo. La esclavitud indígena se prohibió tempranamente, ya en el siglo XVI, pero en el siglo XVII se permite en algunos lugares como Chile. En Chile se permitía esclavizar indígenas en guerra justa. ¿Y de qué se trataba esto de la guerra justa? Una fórmula para justificar, ¿no?, que aquellos indios que no querían someterse y ser vasallos del rey y se levantaban abiertamente en armas contra los ejércitos españoles, entonces podían ser esclavizados. Y por eso se decía que habían sido capturados y esclavizados en guerra justa.
Había también otra práctica esclavista que se llamaba a la usanza y que consistía en la venta de los indígenas que hacían los propios miembros de las familias indígenas para subsistir, o sea, vendían a sus hermanos, a sus hijos, ¿no? Una costumbre que también estaba prohibida. La esclavitud indígena fue el motor del comercio en Chile colonial, ¿no? En la práctica se capturaban los sujetos que podían o no estar en guerra y se vendían como un negocio. Las malocas, que se llamaban las incursiones de los españoles en territorios fronterizos del Biobío, la mayor parte de las veces que se hacían contra indios de paz, ¿no? Entre comunidades que hoy se denominan mapuches. Pero ojo que esta palabra surge recién en el siglo XVIII. El grupo no se identificaba en la época como mapuche, sino que más bien como reche, en mapuzungún, gente verdadera. Entonces, esta precariedad económica en la zona fronteriza del Biobío promovió que los militares españoles sacasen provecho de estas ventas, ¿no? Lo que tenía que ser un estado excepcional era una práctica común. Los esclavos se capturaban, se bautizaban, recibían un nombre cristiano y pasaban a dedicarse al servicio personal en las ciudades o las estancias a muchos kilómetros de sus lugares de origen, en un proceso que se llamaba desnaturalización, es decir, que los sacaban de su lugar de origen al cual no podían volver nunca. Las piezas preferidas, que era como se llamaba a estos esclavos, eran niños, niñas y mujeres, porque oponían menos resistencia. Y esto entonces deja de manifiesto que el requisito de la guerra justa en realidad no era seguido. Este grupo de esclavos recibía además el nombre de aucas, ¿no? Una palabra proveniente del quechua que significaba en la época de los incas a los habitantes del sur que presentaban resistencia. Bueno, pero si la esclavitud no podía ser impuesta tan fácilmente a los indios y en todas partes, había que asegurar igual su integración al sistema colonial, laboral, como mano de obra, ¿no? De otras maneras. Y así fue que surgió tempranamente la encomienda. La encomienda entonces fue implementada para aprovechar el trabajo indígena. Consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español y a cambio de esto el español tenía que protegerlos, educarlos y evangelizarlos. Los indios encomendados debían pagar un tributo como obligación de vasallos a la corona, un impuesto, ¿no? Y retribuían así la protección que les daba el encomendero. Como el soporte de la economía colonial fue el indígena y este era considerado legalmente súbdito de la corona, debía pagar este tributo o servir a los españoles. Ahora, la encomienda no implicaba que el encomendero era dueño de los indios. En algunos lugares las encomiendas fueron heredables, ¿no? No se quedaban siempre en una sola familia en cualquier caso, y cuando la encomienda quedaba vacante, volvía a manos de la corona que la repartía entonces nuevamente. La cantidad de indios de las encomiendas variaba. En Nueva España, es decir, en México, la encomienda organizó la mano de obra para el funcionamiento de la minería y las estancias agrícolas y ganaderas. En el virreinato del Perú fue el virrey Francisco de Toledo quien determinó hacia fines del siglo XVI la agrupación de los indios en comunidades. Este proceso se llamó en la época la reducción a pueblos de indios y el objetivo era siempre mejorar la disponibilidad de la mano de obra de los indígenas, que sería dedicada principalmente a faenas mineras en la zona de Alto Perú. Ahora, en Chile, después de un breve auge de extracción de oro en la zona central del país, los habitantes de los pocos pueblos de indios de la zona centro-sur fueron obligados a movilizarse, ¿no? Desde inicios del siglo XVII, por las necesidades de las haciendas y las estancias que surgían en la región. Así se desestructuraron las ya precarias comunidades que habían, y en la zona que se llamaba de frontera, el Biobío, Concepción y sus alrededores, la fuerza laboral en general indígena era mixta, o sea, era libre y esclava. Y las procedencias geográficas eran diversas, ¿no? Pero había muy pocos pueblos de indios. Ahora, en todas las regiones de Hispanoamérica, aunque con algunas diferencias, la encomienda se fue abriendo paso a otros tipos de relaciones laborales a lo largo del siglo XVIII. Había peonaje, luego inquilinaje, ¿no? Y luego también finalmente fue abolida hacia fines del siglo XVIII y de la colonia. No todas las encomiendas fueron iguales. Una de las principales distinciones era la forma en la que los indios pagaban este tributo, este impuesto. Entonces vamos a tener encomiendas de servicio personal,
o yanaconazgos, en que los indios tributaban al encomendero por medio de su propio trabajo personal, vivían junto a él toda su vida, eran sirvientes, ¿no? Y después tenemos las encomiendas mitayas o mitarias, en las que los indígenas estaban sujetos a un sistema de trabajo por turnos. Se tenían que desplazar de sus pueblos de origen para servir en labores agrícolas, de construcción o mineras. Y esto significa que realizaban mitas. La mita es una palabra que proviene del quechua. En su origen, en tiempos de dominación inca, era un sistema de trabajo basado en la reciprocidad y la colaboración. En concreto era un sistema laboral que se hacía por turnos y que aseguraba la subsistencia de una población. Estaba construida sobre vínculos, sobre relaciones comunitarias, pero aquella que fue impuesta por los españoles fue distinta a la mita inca. La mita fue un trabajo rotativo que recaía sobre indios de edad entre 18 y 50 años, proveía entonces al Estado de fuerza laboral para distintos requerimientos, construcciones, caminos, puentes, cultivos y en la zona de Alto Perú principalmente la minería. Había indios reservados, eran sujetos que por su estatus, como los caciques, ¿no? O personas de mayor edad o con alguna discapacidad, que no debían cumplir con esta imposición, ¿no? Cuando no estaban trabajando para cumplir con las obligaciones de la mita, lo hacían entonces por la comunidad, en las tierras y las labores que requería el pueblo. Había también figuras administrativas que se encargaban de que funcionase la mita correctamente, corregidores, los propios curas de los pueblos y más adelante también administradores. La mita fue responsable de una movilidad y circulación de indígenas enorme por el territorio. Lima, por ejemplo, tenía pocos habitantes nativos, ¿no? Y se servía por indios urbanos que habitaban la ciudad, pero también por sujetos que se trasladaban a ella para cumplir mitas en las que realizaban servicios como en la ciudad, construcción, arreglo de puentes, de calles, cultivar las chacras de los vecinos españoles, ¿no? Y los mitayos entonces eran llevados en turnos mensuales y recibían una paga en este tipo de mita. Ahora, en Alto Perú, la mita servía a extracción de minerales en Potosí y Huancavelica principalmente, ¿no? La plata se extraía a Potosí, el mercurio se extraía en Huancavelica y un elemento fundamental que era el mercurio para entonces poder refinar la plata. Es importante entonces comprender que la mita era una imposición de trabajo aunque se pagaba, es decir, era asalariada y obligatoria. A partir entonces de la década de 1570, el virrey Toledo, que mencioné anteriormente, estableció un sistema oficial que fijó la cantidad de indígenas que debían acudir, la duración de los turnos y también los descansos. Los pueblos debían aportar una séptima parte de su población tributaria, es decir, de los hombres entre 18 y 50 años, para que no se vaciasen los pueblos, ¿no? Porque tenía que quedarse gente para cumplir con las labores locales, ¿no? Los líderes indígenas locales juntaban a los mitayos, debían enviarlos a las minas y asegurarse que cumpliesen con las obligaciones. Los turnos duraban 4 o 6 meses en la mina y los indios debían trabajar de lunes a sábado, descansando los domingos. Ahora, este descanso era relativo porque como el ingreso que recibían era tan bajo, normalmente tenían que además trabajar en otras ocupaciones, una vez que se encontraban realizando la mita. Obviamente que las condiciones de trabajo en estos socavones eran inhumanas, la mortalidad era enorme, las minas eran muy inhóspitas, casi inaccesibles, ningún tipo de condición de seguridad para el trabajo de los indios, ¿no? La imagen que estamos viendo, de hecho realizada por el cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, es una representación de Huancavelica y bajo el título se lee chiquitito, en la dicha mina se acaban los indios. La mita fue abolida recién en 1812 y si bien el trabajo indígena, las encomiendas y mitas se encontraba regulado por ordenanzas, normas y tasas que respondían a realidades locales, buena parte de las veces estas disposiciones fueron letra muerta. En la práctica el cumplimiento de los requisitos por parte de los encomenderos era muy difícil de fiscalizar. Bien, espero que esta cápsula en la que vimos algo sobre las formas de esclavitud, las encomiendas y las mitas en Hispanoamérica colonial les haya gustado. Me gustaría además dejarles algunas preguntas finales y actividades, ¿no? Entre las preguntas que nos podemos hacer es
¿Cómo podemos diferenciar entonces formas de trabajo como la encomienda de servicio personal y la mitad de la esclavitud, ¿no? ¿Qué pensamos hoy de la esclavitud? Y quería invitarlos también a revisar los sitios de Memoria Chilena y que busquen el tema Chile colonial, donde encontrarán varios minisitios con documentos y con otros recursos que pueden revisar y comentar con su profesor, su profesora y sus compañeros y compañeras, así como también el portal de la UNESCO de la ruta del esclavo, donde hay bastante material también sobre este tema de la esclavitud. ¿Mm? Por último, también si pueden comentar entre ustedes las imágenes de Guamán Pomayala del libro Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Investigar un poquito sobre el origen de este libro y qué es lo que quiere comunicar con estas imágenes y sus textos. Yo me despido ahora, que estén muy bien y espero que esta cápsula les guste y les sirva.